Comencemos la lectura titular. Entonces, hoy, monumento derribado. Las imágenes asociadas con el racismo en Estados Unidos vienen siendo blanco de los ataques de quienes protestan por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de policías. En Richmond, Virginia, derribaron la estatua de Jefferson Davis, presidente de los Estados Confederados. De la limpieza no se ha salvado ni Cristóbal Colón. Bien. Monumento derribado. Si esta situación, en su sentido amplio, ha mostrado algo, es que nunca se trató de estatuas o placas, no se trata de la historia, se trata del presente. El mundo sigue siendo un lugar profundamente injusto, en el que la avaricia despiadada permite que unos pocos acumulen riqueza obscena a través de una explotación despiadada. Esta explotación está incrustada en nuestras culturas y se vuelve invisible por el simbolismo. De hecho, las mismas corporaciones que declaran sus compromisos poco profundos con la justicia racial dependen del trabajo de los negros y marrones en el sur global de las condiciones más horribles. Aquí, en Occidente, es su propiedad la que protege la brutalidad policial. Con ese fin, los manifestantes modelaron el tipo de mundo que está en juego, actuando colectivamente para cambiar no solo la iconografía, sino las estructuras materiales que la protegen y se benefician de la explotación y la brutalidad. El proyecto no es simplemente un momento, sino un proceso para librar al mundo de tal injusticia. Annie Olaloku Teriba, Londres. Hoy, modernidad. La Contraloría raja la administración de bienes incautados a la mafia. Dice que gestión de la Sociedad de Activos Especiales es inefectiva. Exdepositarios deben más de 5.000 millones porque no entregaron lo que recibían de las propiedades que administraban. Más del 40% de bienes tienen ocupación ilegal. En el 2017 y el 2012, la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes nombró al ex diplomático Luis Guillermo Grillo administrador provisional de 22 bienes que se le quitaron a los delincuentes en Magdalena. En 2017, la Sociedad de Activos Especiales, ente que reemplazó a la DNE en 2015, lo removió como depositario, ya que Grillo no pagaba el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado. Los recursos que obtenía por arrendar sus inmuebles se los quedaba para él. Modernidad, ¿no? Bogotá puede ser una ciudad moderna. Por ciudad se entiende el conglomerado de individuos que se asocian para vivir mejor y acorde a los adelantos de su época. Me permito compartir con ustedes mis reflexiones como urbanista que busca modernizar esta ciudad. Bogotá es una ciudad de tierra. Hay ciudades edificadas en mármol, Atenas y Roma, y otras están hechas en piedra, París, Bruselas, Madrid. Algunas son de acero, Nueva York, Toronto, Chicago. En ellas las demoliciones son costosas. Pero Bogotá es una ciudad de tierra y esta consideración no debe limitar nuestro entusiasmo cuando iniciemos su arrasamiento y demolición definitiva. Revista Proa, 1947. Hoy, sublevaciones. Martes 2 de junio. Toque de queda en Nueva York por protestas. En la emblemática Times Square, decenas de manifestantes se tendieron en el suelo con las manos en la espalda para exigir justicia por el asesinato de George Floyd. La autopsia concluyó que el afroamericano murió asfixiado por el policía Derek Chauvin, quien mantuvo una rodilla sobre su cuello pese a que Floyd le dijo que no podía respirar. Nueva York siguió el ejemplo de decenas de ciudades estadounidenses y decretó toque de queda. Sublevaciones. 3 tweets. Andrés Pérez, la revocatoria de mandato de un presidente en Colombia no puede hacerse de una manera distinta a la militar o a la sublevación del pueblo en masa, algo que nunca en la vida pasará en Colombia. Se necesita urgentemente de mecanismos democráticos. Leda Mejía, señora alcaldesa Claudia López, ¿no le parece que su tonito no es conciliatorio en estos momentos de crisis? Familiares tienen derecho a saber de los suyos, pero el amotinamiento fue hecho notorio por videos grabados por reclusos que dirigían actos de sublevación en la cárcel. Carlos Vergel, el 20 de julio se celebra la independencia de Colombia, pero ese día solo fue una revuelta o sublevación contra el rey, ya que se le juró lealtad al rey de España. Hashtag, eso es mentira.
Hoy, Apocalipsis ahora. Un clima de violencia, angustia y esperanzas prevalece en Chile, un país que después de varios meses del estallido de la crisis más grave en sus 30 años de democracia, parece estar en el diván, soltando rabia y reproches a un modelo económico que ignoró su bienestar social. Ya son más de 4 meses los que han pasado desde que se iniciaron las protestas y el panorama aún no se calma. Evidencia de ello fueron las fuertes manifestaciones que se vieron la semana pasada en Viña del Mar durante el tradicional festival, donde incluso artistas como Mon Laferte y Ricky Martin aprovecharon el escenario para mostrar su apoyo a las protestas. Aunque se creía que durante el verano, tiempo de vacaciones en el país vecino, los enfrentamientos contra los carabineros disminuirían, no ha sido del todo así. Y en marzo serán con más fuerza. Para el 8 de marzo está convocada una gran movilización que se espera tenga la misma o mayor fuerza que cuando empezó. Esto es del 1 de marzo del 2020. Apocalipsis. ¿Y qué pasaría si decidiéramos actuar de forma brutal? Es decir, ¿qué pasaría si decidimos mantener las sucias a los topes para instigar el alejamiento social? Aunque eso suponga un aumento de los fallecidos, resulta que eso tampoco supondría una gran diferencia. Incluso en el escenario menos restrictivo del Imperial College, deberíamos permanecer encerrados más de la mitad del tiempo. Esto no es una alteración temporal, se trata del inicio de una forma de vida completamente diferente. Hoy, viral. China empieza a regresar a la normalidad. Poco más de 3 meses después del inicio del brote de COVID-19, el gigante asiático empezó a recibir buenas noticias. Este martes 7 de abril será recordado como el primer día en que este país no reportó ningún deceso vinculado con el coronavirus. Otro hito de la jornada es que se levantaron las restricciones que pesaban sobre Wuhan, la ciudad donde se originó la pandemia, que deja más de 80.000 muertos. En la foto, niños retoman sus clases en Huai'an, en la provincia oriental de Jiangsu. Primer plano. Acá. En las pruebas virales se analizan muestras de su sistema respiratorio, como hisopados del interior de la nariz, para informarles si está infectado por el SARS o el virus que causa el COVID-19. Algunas pruebas son pruebas en el punto de atención, lo que implica que los resultados pueden estar disponibles en el lugar donde se hacen las pruebas en menos de una hora. Otras pruebas se pueden enviar a laboratorios para su análisis, proceso que demora 1 a 2 días una vez que la recibe el laboratorio. Y el último. Hoy, melancolía. Recesión y disparo de la pobreza, los riesgos latentes para Latinoamérica. Según la CEPAL, la economía de la región se contraería hasta 4%, población en situación de pobreza subirá a 209 millones de personas, vendrá recuperación del 2% en el 2022. La emergencia económica y social que vive el mundo por cuenta de la pandemia del COVID-19 no solo hará que el crecimiento económico de Latinoamérica sea negativo entre el 1.8 y el 4% este año, sino que, producto de esa profunda recesión, las personas económicamente activas vean reducir sus ingresos en un 5%, mientras que la pobreza tocará a cerca de 210 millones de personas y la pobreza extrema sumará a otros 15.1 millones de individuos, a los ya existentes 67.5 millones. En esa misma situación en la región. Ese es el desolador panorama que prevé la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, producto de la pandemia del coronavirus. Estamos ante el principio de una profunda recesión, estamos ante la caída del crecimiento más fuerte que ha tenido la región, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, organismo técnico de las Naciones Unidas con sede en Santiago, Chile. Antes del COVID-19, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo de 1.3% este año. El mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes. A diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera, sino de personas, producción y bienestar. La expansión del coronavirus impactará con especial fuerza a los países latinoamericanos, que ya atravesaban un débil contexto económico tras el mediocre crecimiento registrado en 2019 de un 0.1%. En este escenario, la disminución de la actividad económica entre los principales socios comerciales de la zona, la caída en el valor de las materias primas y el golpe en el área como el turismo llevarán a la región a registrar una caída del PIB en un rango de entre 1.8 y 4%. Si el sufrimiento psíquico sea en forma de depresión o ansiedad,
fue denominado por muchos la pandemia a nuestro tiempo, la pandemia vírica, nos ocupa, no hará más que aumentarla, disparando los trastornos de salud mental, como ya vaticinan muchas voces expertas. Hacia dónde llevemos este dolor es una de las pocas cosas que ahora mismo está en nuestras manos. Tuve mi primera crisis de ansiedad a los 16 años. Una noche, tumbada en la cama, de repente apareció el aire. Sentía que tenía aire en la cabeza, aire por las venas, aire en las manos. Podía ver al aire a mi alrededor, pero no podía respirarlo. Desde entonces la ansiedad no se ha despegado de mí y forma parte para todo de mi personalidad. Y sin embargo, aún soy incapaz de expresarla, al menos totalmente en palabras. Una de las cosas que me llevó hasta urgencias esa primera noche fue precisamente eso, la ruptura con el lenguaje. Y creo que es también por eso que decidí dedicar mi vida a él. Estudié literatura y profesionalmente me dedico a la edición, donde trabajo las palabras que escriben otros, a donde mis palabras no llegan. La literatura se acerca hasta tocarme. Y a pesar de ello, no sin temor, hoy saco mis palabras para pasear, porque creo que mi experiencia en los bordes de la cordura puede ser de utilidad en este inmenso luto que nos toca vivir por las personas que se han ido, pero también por las formas de vida que muy posiblemente no volverán. El sufrimiento es ese perro negro siempre en nuestro regazo, del que hablaba Churchill y otros famosos melancólicos. Quizá mirándolo de frente, escuchándolo incluso, podemos brillar más en este pasaje por la incertidumbre.